Entonces, ¿por qué Dios es más personal? ¿Por qué? No sé exactamente qué estás preguntando, Sí, pero quiero bueno, saber por primero qué que es todo, tan inmoral. no creo que Dios exista, pero si estamos hablando del personaje de Dios en la Biblia como es Es descrito representado, en forma es un ser horrible. celoso, iracundo, apoya la esclavitud. No sé, tal vez es solo un idiota. Como dijo alguien más temprano hoy, o tienes un Dios que envía violadores de niños a violar niños, o tienes un Dios que simplemente los mira y dice, cuando termines te voy a castigar. ¿Un violador de niños te enfada, Matt? Me refiero, ¿un violador de niños escuchas al respecto y te enfadas? ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Qué? Que si te enfadas cuando escuchas sobre los violadores Sí, de niños. Bien, entonces, ¿por qué no se enojaría Dios cuando escucha si sobre el mal existiera en un este Dios Sin que mundo? embargo, escuchara ¿Harías sobre el eso? mal de si este yo mundo, creo que estuviese en una debería situación en la enfadarse. cual pudiese detener un violador de niños, lo haría. Esa es la diferencia entre tu Dios y yo. Sí, Lo siento, ¿podrías repetir eso? Si yo pudiese evitar que alguien violase a un niño, lo haría. Eso me diferencia de tu Dios. Simplemente mira y dice, voy a cerrar la puerta. Tú ve y viola a ese niño y una vez que termines, quizás te castigue. Si yo hiciera eso, la gente pensaría que soy un maldito sí. monstruo. Primero que todo, estás diciendo que esa niñita es inocente, no como una Oh, niña yo pensaba malvada. en un niño. Adiós. Aún así. Entonces Adiós. los niños merecen ser Adiós, violados. tu pedazo de mierda. La razón por la cual he comenzado con este video es para demostrar cómo la religión es capaz de envenenar la mente de las personas. Ya he mostrado antes grabaciones en las cuales las personas han defendido algo tan horrible como la esclavitud y hoy nos encontramos ante algo incluso peor. Una persona capaz de defender la pedofilia solamente por su religión. Esta persona no quería admitir que su Dios es irreal, que no existe y que no es capaz de, por ejemplo, proteger a un niño que está siendo violado. Es horrible que esta persona haya llegado a decir que un niño es maligno y por lo tanto merece ser violado, o que está bien que lo violen, o que Dios es un ser misericordioso por permitir que violen a un niño. Es algo horrendo. Es una de las muchas cosas que se siguen haciendo en nombre de la religión hoy en día. Estas justificaciones son comunes. Esto no es un caso aislado. No es que este sea el único cristiano en todo el mundo que vaya a creer algo así. Es más, muchas personas tienen pensamientos similares o realizan ejercicios similares en su mente para ser capaces de justificar las cosas más horribles que su Dios hace o no hace, o que la Biblia les ordena hacer. Hoy también me referiré a los musulmanes, como vieron en la portada, así que también diré que el Corán les obliga o les permite hacer. El tema de hoy no será específicamente el daño a los niños en respecto al adoctrinamiento, como podrían pensar. Hoy día lo dejaré específicamente a un tema terrible, el cual es la pedofilia. Sí, esta representación, esta caricatura del profeta Mahoma con Aisha, su esposa de 6 años, va a ser mi representación ideal de la pedofilia hoy en día, porque hay muchas personas que tristemente son capaces de justificar esto. Buscan excusas absurdas para decir que está bien que un hombre de 52 años se haya casado con una niña de apenas 6 años. Ahora bien, no solamente voy a hablar de lo que es el Islam. Principalmente, como ven en la portada y en esta caricatura, voy a estar criticando duramente al catolicismo o al cristianismo en general. Hoy hablaré sobre dos cosas horribles sobre la pedofilia. Uno, cómo la pedofilia sigue ocurriendo hoy en día. Y dos, por qué lo que ocurre hoy en día en la pedofilia tiene sus bases en el pasado, ya sea en la Biblia o en el Corán. Adicionalmente, estaré hablando sobre las dos principales religiones en que ocurren constantemente abusos sexuales a menores. Estos son el cristianismo y el islam. Tristemente, ambos casos tienen todas sus bases en la religión. Más adelante explicaré cómo en el islam muchas personas tratan todavía de justificar este tipo de conducta, que es los matrimonios con menores de edad. En el caso de los cristianos es menos justificado y principalmente los principales criminales son normalmente los líderes religiosos, a pesar de que se han visto casos de cristianos que han tratado de justificarse utilizando la Biblia por sus actos pedófilos. Ahora bien, para comenzar, lo más claro es obviamente iniciar con la Iglesia Católica.
La Iglesia Católica es tristemente famosa por todos los crímenes que se han cometido en contra de los infantes. No voy a hablar sobre abusos generales en general, no voy a tocar el tema de las monjas que han sido violadas por sacerdotes en los conventos, no voy a hablar del aprovechamiento de los curas que han tenido con mujeres que se han visto desvalidas, e incluso casos de párrocos intentando aprovecharse sexualmente de hombres. Acá lo que tengo es una corta cronología, sí, de casos de la Iglesia Católica y solamente tengo los más famosos. Es tan larga y es tan enorme que me tomaría todo el programa tratando de leerla. Por lo tanto, lo que voy a hacer es mostrar acá la gran cantidad de casos sexuales que hay y voy a dejar la lista en la descripción de este video. Sin embargo, debo mencionar que esto es del 2010 y hay muchos casos de ese año, pero no hay nada más desde esa época. Eso quiere decir, muchos otros casos que han estado ocurriendo no están en esta corta lista, que comienza en 1985, con las primeras acusaciones de abuso sexual en Estados Unidos. Acá se mencionan diversos casos que han ocurrido en muchos países: México, Brasil, Sudáfrica, Australia, Austria, Estados Unidos obviamente, Irlanda, Italia, Argentina, Alemania, Holanda, Chile, Suiza e incluso el Vaticano. Sin embargo, un hecho que me llama mucho la atención es algo que ocurrió el año 2015 en el país de Chile. Me llama la atención por lo público que esto fue y porque incluso el Papa terminó apoyando a un pedófilo en esa época. Todo comienza con un párroco llamado Juan Barros, fue movido a Osorno, ya que al parecer en la capital del país se le estaba investigando por estar directamente relacionado con Karadima. Si no saben quién es Karadima, Karadima es un pedófilo el cual fue el principal maestro y aparentemente amante de este párroco llamado Juan Barros. En estos años había una investigación sobre todos los crímenes que había cometido Karadima al parecer, y Juan Barros se le apuntaba como un directo cómplice de los abusos a miles de niños. Este cura pedófilo fue trasladado a Osorno, que es otra ciudad del país, para calmar los ánimos de los feligreses. ¿Qué sucedió allá? Obviamente la gente no estaba feliz y empezaron a protestar para que este sujeto fuese removido de su cargo en la iglesia, y para que obviamente la Iglesia Católica dejara de mover criminales de una ciudad a otra para limpiar su historial. Recién el año pasado, la justicia ha decretado que la iglesia fue negligente al encubrir el caso de Karadima, y obviamente, en forma retroactiva, el encubrir a todos los demás religiosos que estaban protegiendo. Tristemente, el Papa, cuando fue a ese país, lo que dijo fue que todas las acusaciones contra el párroco pedófilo eran simples calumnias. Por lo tanto, el Papa en persona fue hasta ese país para encubrir a un pedófilo, a pesar de estar juntándose con las víctimas de dicho pedófilo. Tristemente, las personas de ese país tuvieron que estar 3 años protestando para lograr remover a este cura pedófilo de la iglesia a la cual lo habían movido. Horrible que la iglesia todavía esté por sobre la ley, que haga lo que quiera, y que las personas tengan que protestar para ser capaz de pedir que no tengan un criminal violador sexual a cargo de las iglesias. Y antes de continuar, quiero mencionar que creo que la educación sexual es algo muy importante y que todos los padres deben apoyar, ya que si Karadima y todo el séquito de curas que tenía a sus órdenes nos han enseñado algo, es que es muy fácil para un cura enseñarle cosas extrañas a los niños, tocarlos en partes indebidas y decirles que es un secreto entre ellos y el Señor. Es necesario que los niños aprendan que nadie les puede tocar sus partes indebidas, y por eso los niños deberían tener educación sexual desde infante en los colegios, para que ningún cura los venga a tocar como quiera y después le diga que no le pueden contar nada a sus padres. Las aberraciones cometidas por la Iglesia Católica llegan a tal punto que en Pensilvania existía un manual el cual le explicaba a los párrocos cómo ocultar los crímenes cometidos contra los menores de edad. En lo personal se me revuelve el estómago al tener que hablar sobre los miles de menores que fueron víctimas de estos horrendos sujetos. Y en verdad se me revuelve el estómago al tener que hablar de los crímenes cometidos por estos sujetos horribles.
Ellos literalmente violaban a los niños con alcohol, los embriagaban, los drogaban o simplemente los violaban y luego los amenazaban. Es horrible todo lo que hacían, es impresentable la forma que tenía la iglesia de proteger a los criminales que hacían esto. Y por supuesto, si alguien está interesado en lo que sucedió acá, dejaré en la descripción del video un link a la noticia que habla sobre este trágico manual que lamentablemente la iglesia mantuvo para proteger a los criminales que tiene a cargo de sus iglesias. Pero quiero hacer especial énfasis en esto. Más de 300 sacerdotes católicos acusados solamente en un lugar, Pensilvania, contra más de 1000 menores de edad, y todos tenían una forma de encubrirse los unos a los otros. La iglesia misma tenía un manual para encubrir a los pedófilos. Por favor, piensen lo horrible que es eso. Tristemente, la iglesia católica tiene pastores por todo el mundo. Eso significa que va a tener pedófilos por todo el mundo que están siendo encubiertos por ellos. A la iglesia católica no le conviene que la gente sepa los abusos que están ocurriendo bajo el nombre de la Santa Organización, y por lo tanto va a estar encubriendo todos los crímenes cometidos por sus párrocos. Tengan en cuenta que lo poco que conocemos, las miles de víctimas y cientos de violadores, solamente los conocemos después de años de investigación judicial. Eso significa que miles de potenciales pedófilos están todavía haciendo misa en todas las miles de iglesias que hay alrededor del mundo. En este mapa tengo los países más afectados por escándalos de pederastia en la iglesia. ¿Recuerdan Chile, que era un país en el cual hubo un séquito de curas liderados por Caradima, donde abusaron de cientos de niños? Eso es tan insignificante que no aparece en este mapa. Argentina y Brasil tienen muchos más y aún así es leve en comparación a lo que ocurre en México, lo que ocurre en España, lo que ha ocurrido en Polonia, en el Reino Unido, pero lo más trágico son Estados Unidos, Australia y Alemania. Es terrible, pero en Estados Unidos había un párroco llamado Bernard Law, el cual encubrió a más de 250 curas pederastas. Por favor, piensa en todos los niños violados que hay por culpa de estos 250 criminales que fueron encubiertos directamente por la iglesia y solamente en un lugar, Boston, en Estados Unidos. ¿Recuerdan lo que sucedía en Pensilvania? Imagínense cómo está el resto del país y lo horrible que debe ser la situación ahí para que el país esté marcado de este rojo carmesí extremadamente oscuro. Australia, que no está tan mal, están ahora investigando más de 600 casos de violación de menores. México, que está mucho menos oscuro que Estados Unidos, tiene al menos 4000 curas pedófilos. Eso quiere decir que el 30% de los curas de México han participado en algún tipo de violación. Solamente hablando de niños indígenas, han violado a más de 100 niños indígenas, sin tomar en cuenta la población que va constantemente a la misa. De 14.000 curas o sacerdotes, el 30%, 4.000 al menos de ellos, han cometido algún tipo de abuso sexual. Y eso es solamente los que han sido descubiertos, ya que la arquidiócesis sigue tratando de encubrir estos abusos. Así que imagínense la cantidad de abusos y violaciones de parte de los sacerdotes que han ocurrido y que todavía no tenemos idea que han sucedido. Lamentablemente, esto no es solamente algo que ocurre en la Iglesia Católica. Preferiría fuese así para que hubiesen menos víctimas, pero lamentablemente la Iglesia Protestante no está exenta de estos crímenes. Es más, el abuso de fe ahí puede ser equivalente e incluso hasta mayor, ya que ellos no tienen una cabeza al frente como es el Vaticano, sino que ellos más bien tienen una asociación. La asociación más grande de ellos es la Southern Baptist Convention, la cual tiene más de 47.000 iglesias y más de 500 millones de seguidores en Estados Unidos. Es una iglesia evangélica donde más de 400 pastores han sido acusados de abusos sexuales. Más de 700 personas han declarado solamente. Se estima que el doble de personas habrían sido víctimas y no se han atrevido a declarar. Tristemente, muchos de estos pastores siguen todavía ejerciendo en la iglesia.
porque la Southern Baptist Convention no tiene un registro criminal y por lo tanto no registra acciones contra dichos pastores. Si alguno está preso, ha sido por acción de la ley, la cual lamentablemente siempre va a estar a favor de las personas con dinero, y los que más dinero tienen son los pastores en este país. Así que, tristemente, muchos de ellos siguen ganando el dinero de las personas cada semana, a cambio de decirles lo horribles que son y lo santos que son ellos, aparentemente. Como dije, también voy a hablar sobre el Medio Oriente, y obviamente voy a tener que hablar sobre el Islam. Esto sucedió hace poco. Una niña de 13 años, la cual era de la religión católica. ¿Y por qué voy a enfatizar esto? Enfatizaré especialmente que esto es religión católica, porque hay muchas personas que nos dicen a los ateos que no tendríamos por qué estar hablando de otras religiones, porque las religiones, si es que se hacen daño solo ellos mismos. Acá vemos que no es así. De hecho, en videos anteriores ya he mencionado cómo los ateos vamos a ser asesinados en países extremistas, por lo tanto la religión es un problema allí. Aquí estamos viendo cómo las religiones ni siquiera se respetan entre ellas. Esta niña de 13 años, llamada Arzu, que es una niña católica, fue raptada por un musulmán y la obligó a casarse con ella. Lo que es aún peor, el Estado fue y validó este matrimonio. Tristemente, en el Islam son comunes los matrimonios de secuestro. Esto es un matrimonio en el cual una familia con dinero rapta a cualquier niña y la obliga a casarse con un hombre. Afortunadamente, hace poco esta muchacha, Arzu, fue rescatada. Su marido tenía 44 años y después de que la ley del país estuvo a favor del matrimonio, esto generó revuelo mundial y solamente con presión de todo el mundo se logró que permitieran que la niña fuese liberada de este dicho matrimonio. Tristemente, si bien en Pakistán quieren crear una ley para evitar el matrimonio con menores, esta ley está detenida en el Parlamento porque va a ir contra el Sharia y contra el Islam, ya que el Islam claramente apoya el matrimonio entre adultos, incluso ancianos, y niñas menores de edad. Esto es algo horrible que está ocurriendo todos los días en este mismo planeta que habitamos. Hoy en día hay niñas que todavía son raptadas y convertidas en esposas. Voy a dejar linkeado en la descripción del video este artículo llamado Niñas convertidas en esposas, en el cual se habla sobre cómo todavía existen familias que son capaces de vender a sus hijas, o por razones religiosas hay niñas las cuales son casadas con ancianos. Esta imagen de acá rompe mi corazón. Una niña de 8 años que cuenta cómo fue casada y cómo ella le tenía miedo, odiaba a su esposo que era un adulto y que lamentablemente a sus cortos 8 años de edad fue obligada a casarse con él. Este artículo tiene varias cosas que hacen que el corazón de cualquier persona se encoja. Afortunadamente hay una historia pequeña, hay una historia favorable de una pequeña de 10 años que logró huir de su marido y que luego su ejemplo se convirtió en un símbolo para la lucha por los derechos de la mujer. Pero lamentablemente tenemos cosas horribles como una pequeña de 15 años que fue apuñalada por su esposo por no haberle hecho caso. Fue apuñalada. Una niña de 15 años que ha sido casada con un anciano, y cuando se preguntó por qué había ocurrido eso, la respuesta fue que en ese lugar los hombres son los reyes y ellos hacen lo que quieren. Una realidad horrible que en países, no quiero decir atrasados culturalmente, pero que quiero decir menos dispuestos a conceder derechos de igualdad a las personas, tristemente sigue ocurriendo. En India también ocurren cosas similares. Allá por ley está prohibido casarse con menores de edad, pero lamentablemente por culturas de religión entre otras, hay personas que lo siguen haciendo. Acá en esta fotografía vemos a una pequeña de 5 años, la cual está siendo cargada por su tía para ser llevada a una boda en medio de la noche. Algo horrible que no debería ocurrir hoy en día, pero que lamentablemente por culpa de las religiones continúa ocurriendo, y que aún peor, hay personas que son capaces de justificar.
Siguiendo con el mismo asunto y algo que revuelve aún más el estómago, es el de los matrimonios express con niñas sirias. Hay hombres de negocios del Golfo, unos salafistas, que en su religión está permitido que tengan sexo con menores de edad, siempre y cuando estén casadas con ellas. ¿Qué negocio están haciendo con estos salafistas? Pues los religiosos musulmanes toman a niñas menores de edad y las casan con estos musulmanes con dinero para que ellos puedan violarse a estas niñas consumar su matrimonio durante un par de semanas y luego simplemente las devuelven y se divorcian. Así ellos están siguiendo las reglas de Alá y solamente tuvieron relaciones con su esposa. Y como pueden tener más de una esposa y se están divorciando de estas niñas, van a tomar a estas niñas, las van a utilizar sexualmente por el tiempo que estén visitando y luego las van a abandonar. Muchas veces estas niñas terminan embarazadas, terminan atrapadas en cadenas de prostitución y una vez más, esto está siendo avalado por la religión. Algo horrible, donde las mujeres y las niñas son las víctimas y son víctimas silenciosas de una religión que, como todas las religiones, debió haber dejado de existir hace eones. Tristemente, este tipo de niñas que vemos acá son las principales víctimas que siguen padeciendo estas horribles vejaciones en nombre de religiones horribles. ¿Por qué tristemente entre los musulmanes esto es más aceptado? Lamentablemente porque ellos siguen a un profeta que era un pedófilo. Mahoma, cuando tenía 54 años de edad, se casó con Aisha, una niña de solamente 6 años de edad. El profeta del Islam es un pedófilo que obviamente es un ejemplo para todas las personas. Hay personas que intentan utilizar una burda excusa en la cual dicen que las personas en esa época vivían menos y por lo tanto el casarse con una niña menor de edad estaría justificado. Están justificando un hombre de 52 años o 54 años, más de 50 años. No están hablando de una expectativa de vida diminuta. Y aunque así fuese, si él hubiese sido en verdad un hombre enviado por un Dios justo sabría que una niña de 6 años no está preparada para casarse. Sí, este profeta esperó hasta los 9 años, o sea, esperó 3 años para consumar el matrimonio. Cualquier ser humano, cualquier hombre que hoy en día tenga relaciones con una niña de 9 años va a terminar en la cárcel. En lo personal considero que esta abominación de profeta es la mayor forma de indicar que el Islam obviamente no es una religión que vaya a seguir a un Dios real. Un Dios real jamás permitiría que su profeta se casara con una niña, con una infante. Y en el peor de los casos le hubiese dicho a un anciano que espere a que la niña tenga 18 o 20 años de edad. Cualquiera que intente justificar esto está enfermo, no es más que un pedófilo disfrazado y no es más que el resultado del lavado de cerebro que las religiones hacen a los feligreses. Entonces, si algún cristiano está de acuerdo que ninguna religión debería seguir a un Dios que sea capaz de apoyar la pedofilia, pues entonces los invito a que no solo estén en contra del Islam, sino que también estén en contra de la Biblia. La Biblia en más de una ocasión insta o justifica la pedofilia. En Números 31:17 se explica que los israelitas cuando ataquen una ciudad deben matar a todos los hombres, adultos y niños, y a todas las mujeres que hayan conocido a varón. O sea, van a dejar solamente las niñas vivas y las van a dejar para ellos. No creo que haya nadie tan inocente como para no entender por qué se van a quedar solamente con las niñas vírgenes. Otra cosa horrible de la Biblia es la historia de Lot. Lot es el sujeto que hizo pasar a unos extraños a su vivienda y que después cuando la gente de la ciudad dijo que querían violarse a estos tipos, él dijo: tengo 2 hijas vírgenes, abúsenlas a ellas, pero no toquen a estos hombres.
Es repugnante que alguien sea capaz de ofrecer a sus hijas como si fuesen simples objetos ni siquiera para proteger a alguien, ni siquiera para proteger a dos desconocidos. No hay ninguna excusa para ofrecer a tus hijas como dos pedazos de carne, como dos objetos de los cuales te puedes deshacer y a los cuales los criminales van a poder violar para que no toquen a estos desconocidos que él tenía bajo su techo. Es repugnante que haya personas que crean que es justificable que alguien sacrifique a sus hijas a cambio de un par de desconocidos. Es repugnante que alguien crea que está justificado el sacrificar a tus hijas. Y Lot obviamente embaraza a sus hijas. En la historia que él mismo escribe, y creo que lo mencioné en el video anterior, Lot dice cómo sus hijas lo emborrachan a él claramente, porque él nunca se las iba a violar, ¿cierto? Lo más probable es que Lot haya violado a sus dos hijas, las haya dejado embarazadas y luego haya inventado esa ridícula excusa de que ellas quisieron acostarse con él y de que ellas lo embriagaron para embarazarse. Y el último caso que voy a mencionar es el de la Virgen María. La Virgen María era una niña de 12 o 14 años, dependiendo de los estudios que se tomen en cuenta. Como siempre, en los comentarios voy a dejar un link con la explicación de cómo se saca la cuenta de la edad que tenía. Pero esta pequeña niña, María, cuando fue violada por Dios, porque supongo que la mayoría entenderá que una niña que es escogida por un hombre que no conoce, por un hombre del que no está enamorada, por alguien que ella no tiene idea quién es, pero cree que es un dios, y éste la embaraza, eso va a ser una violación. No hay consentimiento alguno, simplemente fue escogida y fue embarazada por este supuesto ser. Por lo tanto, la Virgen María, si es que de verdad cree en la historia de la Biblia de que fue una paloma la que bajó y la embarazó, fue violada por esta paloma santa cuando tenía entre 12 y 14 años. Por lo tanto, no es sorprendente de que vayan a existir cristianos que de verdad intenten utilizar la Biblia para justificar su pedofilia. Y en este capítulo me referí principalmente a la religión cristiana y musulmana porque ambas tienen orígenes similares, ambas tienen historias similares y ambas son a mi parecer una amenaza para la mujer y sus derechos alrededor del mundo. Sin embargo, todavía no he hablado de las religiones hindús, las cuales tienen problemas similares y en las cuales el problema de castas genera grandes problemas para las mujeres y sus derechos y para también los hombres y los derechos de estos. Por ahora solamente mencionaré que tristemente en la India el matrimonio con menores de edad todavía es una costumbre religiosa que se sigue practicando a pesar de que está prohibida legalmente. Por lo tanto, quiero acabar el capítulo de hoy, el cual va a tener solamente una parte, hablando de lo horrible que es que hoy en día las religiones todavía reinen, la gente todavía le haga caso a estos mitos, y debido a estos mitos, la gente sea capaz de cometer aberraciones tan horrendas como el casar a menores de edad, niñas de 5 años, 6 años, 9, 10 años, y las van a casar con ancianos. Hay demasiada información. Lo que he hablado acá es algo condensado en general de lo que sucede normalmente y de lo que sigue sucediendo hoy alrededor del mundo. Pero lo más importante es recordar que si ustedes apoyan a la religión católica, están apoyando una mafia que protege pedófilos y que va cambiando pedófilos de lugar para que la gente no se entere de los abusos que estos cometen. Si apoyan a los evangélicos, están apoyando violadores que entre ellos mismos se encubren y que solamente van a ser atrapados si es que sus víctimas se atreven a hablar, lo cual muchas veces no es así. Y finalmente, si ustedes son musulmanes, están apoyando a un profeta pedófilo, el cual se casó con una niña, tuvo relaciones con ella, y que tristemente su ejemplo sirve para que muchos musulmanes hoy en día sigan tratando de casarse con niñas. Algunos, incluso los que tienen dinero, tienen matrimonios express para abusar sexualmente niñas mientras están de vacaciones y luego divorciarse de ellas y así no cometer ningún pecado a los ojos de su Dios. Y finalmente India, que lamentablemente sigue con tradiciones antiguas. Creo que África también tiene problemas similares, pero lamentablemente no tuve tiempo de investigar al respecto. Si alguien tiene información adicional sobre lo que he mencionado acá o sobre lo que he
olvidado mencionar, agradecería sus comentarios y la información extra que me pudiesen entregar. Sin más que decir entonces me despido, que estén muy bien y nos veremos en un próximo capítulo. Espero la próxima vez tener más de una parte, pero esta vez era un tema demasiado extenso y que a pesar de que condensé lo más que pude, me quedó mucha información que no fui capaz de entregar. Por lo tanto, les aconsejaría a los que estén interesados en este tema que revisen la información y los links que he dejado en la descripción de este video. Hasta luego y que estén muy bien. I believe in the Bible signs, taking up serpents and drinking strychnine.